le he titulado Vasos de Misericordia. Dígale a su vecina, vasos de misericordia. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos 9:20. Romanos 9:20. ¿Están listas? Romanos 9:20. Vamos a la palabra de Dios. Así es que, hermanas, Dios nos quiere hablar en esta hora y yo quiero que disponga su corazón a lo que Dios nos va a ministrar. Amén. Romanos 9:20, ¿lo tienen? También le doy la bienvenida a mi hermana, que el Señor la bendiga, hermana Aguilar. Amén, amén. Se me olvidó el apellido, pero sí sabía que era Tita. Sí. Tita Aguilar, amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos ¿de qué? De misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién? A nosotros. Si quiero otra vez leer este texto 23, dice: y para hacer notorias sus riquezas de gloria. Y esas riquezas de gloria, hermanas, es el poder de Dios en nuestra vida. Es poder ver la gloria de Dios, porque acuérdense que la gloria de Dios se ve. ¿Y cómo la vemos? A través de milagros obrar. Dice la Biblia que la mostró para con los vasos de misericordia. Y usted y yo somos esos vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Amén. Y en esta hora denle un fuerte aplauso al Señor y dígale: háblame, Señor, porque yo soy ese vaso de misericordia. Aleluya. Y en esta hora, hermanos, puede tomar su lugar. Diferentes tipos de vasos de honra y de deshonra. Pero Dios, teniendo su poder para destruir los vasos de deshonra, Él ha tenido misericordia, porque Dios quiere que las riquezas de su gloria sean notadas ¿con quién? Con los vasos de misericordia, esto es, con nosotros. Dios quiere que con nosotros, como madres, como hijas de Dios, se puedan ver estas grandes riquezas, estas grandes glorias, estas misericordias de Dios con cada una de nosotras. Yo no sé usted, pero como dice la palabra de Dios, que en otro tiempo no éramos hijos de Dios, pero que ahora a través del conocimiento de Dios venimos a ser hijos de Dios y hemos alcanzado misericordia. Por eso yo le puse vasos de misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria, necesidad. Amén. Y muchas de nosotros, cuando llegamos a los caminos de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios vio nuestra miseria, Dios vio nuestra necesidad y Él dijo: yo quiero tener misericordia de su vida, de la situación que están atravesando. Yo soy un Dios de misericordia. Amén. Además, la misericordia es uno de los atributos de nuestro Dios. La misericordia es uno de los nombres con que Dios le reveló a Moisés cuando estaban allá en el monte. Dice la palabra de Dios que estando Moisés allá en ese lugar, cuando él fue allá arriba, dice que Moisés estaba hablando con Dios.
Y dice que le dijo, revélame tu nombre, revélame tu nombre. Tanto tiempo que Moisés había experimentando el poder de Dios, pero Moisés sabía que había un nombre. Y el Señor le dijo, yo soy el Dios de misericordia. Y ese es el Dios al que usted y yo le servimos, un Dios de misericordia. Moisés, con grandes anhelos, dice, muéstrame tu gloria, quiero ver tu rostro. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. En su desesperación que Moisés está hablando con Dios. Pero cuando Moisés sube a orar, a interceder por el pueblo, para que Dios tuviera misericordia de ellos y no los destruyera. Pero ellos que habían construido un becerro de oro y lo adoraron. Y Dios mismo, en medio de esa intimidad con Moisés, proclama su revelación y dice, yo soy el Dios de misericordia. Y yo le he hablado mucho, o le enseñé una enseñanza acerca de que cuando nosotros tenemos una verdadera intimidad en Dios, Dios va a manifestar su misericordia. Vamos a ver su misericordia en nuestras vidas. Y ese es el anhelo de Dios. No que echemos fuera demonios, pero que tengamos esa intimidad con Él. Y es a lo que somos llamados. Y es a lo que Dios quiere que usted y yo lleguemos en una verdadera identidad. Porque así como estaba diciendo mi esposo ayer en la predicación, nunca os conocí, Señor, pero nosotros hicimos esto en tu nombre. Nunca os conocí, porque no hay una verdadera intimidad con el Dios Todopoderoso. Y eso lo encontramos en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en ¿qué? En misericordia, pero no solamente en misericordia, también en verdad. Y Dios quiere que tú y yo seamos esos vasos de misericordia. La misericordia de Dios puede alcanzar nuestras generaciones, ¿sí o no? Por eso venimos a orar aquí, porque tenemos misericordia de parte de Dios en nuestras vidas y creemos firmemente que la misericordia de Dios puede alcanzar a nuestra familia, puede alcanzar a nuestros hijos, puede alcanzar a nuestro esposo, a nuestra mamá, a nuestro papá, a tus hermanos, yo no sé, pero la misericordia de Dios puede alcanzarlo, amén. Y yo no sé si tú lo has creído, pero a través de lo que hemos venido a este lugar y hemos intercedido por nuestros hijos, yo he visto la mano de Dios en la vida de mis hijos. Yo no sé si tú la has visto, pero yo la he visto poderosamente. A lo mejor no como yo quisiera, a lo mejor no como tú quisieras, pero la misericordia de Dios ha estado con ellos. ¿Sabes por qué? Porque hay mujeres que han sido esos vasos de misericordia, y a través de esos vasos de misericordia tus hijos podrían estar en otra situación más difícil o más peor de cómo están, pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Cómo la misericordia de Dios puede alcanzar nuestras generaciones? Ciertamente estamos viviendo en los últimos días y yo lo creo firmemente, pero eso no nos debe de asustar, eso nos debe de motivar para estar preparados, porque escrito está, la Biblia dice que en los postreros días habrá una condición mala, la maldad va a empeorar, los hijos van a ser malos y usted conoce la historia de lo que habla acerca de los postreros días, ¿sí o no? Pero eso no nos debe de asustar a nosotros, porque si nosotros somos esos vasos de misericordia, Dios va a tener la misericordia de salvar a nuestra generación. Es por eso que la Biblia dice en Génesis, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Digan, halló gracia ante los ojos de Dios. Y pudieron ser salvos Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras, ¿sí o no? Amén. Y siempre cuando hablamos de esta historia pensamos que Dios pensó solamente en los animales. Y no, Dios pensó en su creación. Ciertamente había un propósito con los animales,
Pero yo no tengo un Dios que puede pensar en los animales antes que su creación. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y a través de esa gracia Noé pudo ser salvo, su esposa y sus hijos, porque la misericordia de Dios, porque cuando una mujer está en gracia delante de Dios, oh, Dios va a tener misericordia de su esposo, Dios va a tener misericordia de sus hijos, Dios va a tener misericordia de sus nueras, Dios va a tener misericordia de sus nietos, Dios va a tener misericordia, porque a través de ellos vemos la descendencia de Noé. Pero Noé tuvo que estar en gracia, Noé tuvo que ser un vaso de misericordia. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser ese vaso de misericordia que a través de mi generación sea salva. Ay, hermana, usted siempre dice eso porque yo lo creo en lo que dice la palabra de Dios, que Noé era un hombre que halló esa gracia delante de Dios y fue y salvó a su esposa, y no solamente a su esposa, a sus hijos y a su nuera, y a través de eso fueron salvas sus generaciones, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Dios les proveyó en medio de esa arca donde estaban, Dios les proveyó alimento, aleluya. Dios les proveyó todo lo que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en gracia delante de Dios, no nos va a hacer falta nada, aleluya. No vamos a tener que pedir prestados, porque el Dios de misericordia va a suplir nuestras necesidades. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Sí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo lo voy a hacer, Señor. ¿Para dónde quieres que vaya? Yo voy a ir, Señor, porque yo quiero encontrar tu gracia sobre mi vida, Señor, en este llamado que tú me has dado, Señor. Yo quiero alcanzar mi generación. ¿Sí o no? ¿Cuántas están conmigo? No era fácil en los días de Noé. Noé, estás loco. ¿Por qué estás construyendo ese barco tan grande? ¿Por qué estás haciendo eso? Había gente que tildaban de locos a Moisés, pero Moisés seguía en gracia. Yo quiero ser ese vaso de misericordia, y si Dios me dice que haga esto, yo lo voy a hacer, porque Dios tiene un plan para mi vida. Noé no sabía que iba a ser destruido el mundo en agua, solamente sabía que tenía que construir una arca, aleluya. Amén. Yo no sé si tú te sorprendes con lo que estamos viviendo en estos últimos días. Yo a veces me quedo sorprendida, y es por eso que me aferro más a esa palabra para decir: Dios, ten misericordia de mí, de mi generación, de mis hijos. Guárdalo, Señor. Yo quiero ser esa mujer en un vaso de misericordia. Aleluya. Cada día habrá más maldad y más oscuridad en la tierra. Este mundo no va a progresar, hermanas. Este mundo no va a avanzar en lo bueno. Va a haber más maldad en la tierra. Pero como Noé halló gracia delante de Dios, tú y yo hemos hallado esa gracia delante de Dios. Por eso estamos en este lugar. Por eso nos reunimos cada primer lunes del mes. Es que ustedes están locos. No, no estamos locos. Tenemos años haciendo esta oración y hemos creído porque hemos visto su mano de poder, amén. Tal vez nuestros hijos estarían perdidos, tal vez nuestros hijos estarían peor de como están ahora, pero porque hay alguien que se ha levantado, hay alguien que ha venido, hay alguien que ha sentido la carga de decir: yo me paro firme, porque yo creo que Dios va a hacer cosas grandes en la vida de mis hijos, aleluya. Tal vez, no sé, tal vez hubiésemos perdido a nuestros hijos en esta pandemia, pero por la gracia de Dios, todavía nuestros hijos están vivos. Amén. Y yo lo digo con todo mi corazón, porque nuestros hijos están expuestos a situaciones difíciles. Amén. Pero Dios ha tenido misericordia. En esta semana pasada, David me estaba platicando que tuvo una situación difícil en su trabajo y él estaba muy nervioso. Y yo lo único que le dije:
Dios está contigo. Tú eres un hijo de Dios y Dios tiene control de todo eso. Usted está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está contigo. La gracia de Dios está contigo. Usted no está solo. Aleluya. Y eso es, hermanos, la misericordia de Dios en nuestro hogar, la misericordia de Dios en nuestros hijos. Hemos alcanzado la misericordia de Dios porque dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación de su Espíritu Santo. Si tan solo nosotros pudiéramos entender esto, aleluya, si nosotros pudiéramos entender que porque más grandes son los cielos, es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Lamentaciones 3:23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y tú y yo hemos alcanzado esa misericordia de parte de Dios, amén. Así como esa misericordia alcanzó a Noé y entró en el arca con su familia y fue salva su generación. Dios, dice la Biblia, que nos salvó no por guapos, no por bonitas, pero por su misericordia. Oh, Él ha tenido de nosotros misericordia y nuevas son cada mañana. Tal vez hemos fallado, tal vez hemos pecado, tal vez hemos sido rebeldes a la voz de Dios, pero dice la Biblia que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sí, hermanas, que a veces me he caído, a veces siento que ya no puedo, pues levántate, porque la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nunca he decaído para la hija que quiere esforzarse, nunca he decaído para la mujer que dice, yo me levanto y sigo caminando, porque Dios me escogió con un propósito. Aleluya. ¿Cuántas están conmigo? La misericordia divina ha alcanzado nuestras generaciones. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Recuerda, esto no quiere decir que si yo soy salva automáticamente toda mi familia es salva. No, quiere decir que la misericordia que me alcanzó a mí va a alcanzar a mis hijos, que la misericordia que me alcanzó a mí va a alcanzar a mis nietos, que la misericordia que me alcanzó a mí va a alcanzar a mi mamá, a mis hermanos, a mis padres, a toda mi familia, a mi generación. Pero yo soy la puerta. Aleluya. Diga, yo soy la puerta. Diga, yo soy la puerta. Amén. Eso quiere decir que cuando tú vienes a este lugar y cuando tú estás orando por tus hijos y cuando tú levantas una oración y dices, Señor, ten misericordia de mí. Cuando escuchamos a través de la Biblia ese relato de ese hombre que está clamando, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Amén. No, este hombre no le importó que los demás lo escucharan, no le importó que los demás le dijeran tal vez cállate, no le importó. Él sabía que quería la misericordia de Dios para su vida y por eso empezó a gritar, ten misericordia de mí, Señor. Aleluya. Pero a veces nos cuesta sacar ese clamor de misericordia porque nos sentimos con vergüenza de poder decir, Señor, ten misericordia. Yo no sé tú, pero cuando yo he estado en necesidad, angustia, a mí no me interesa que usted me esté viendo, a mí no me interesa que usted me escuche. Yo voy a clamar por misericordia de Dios porque yo solamente sé que Él es el único que puede cambiar y transformar la situación difícil por la que yo esté atravesando. Amén. ¿Cuántos lo creen? Como dijo mi hermana el sábado, hay un grito de angustia, hay un grito que debe de salir de nosotros.
Hay un grito que necesitamos hacer. Ay, hermana, es que no es mi personalidad. No, es que no se trata de personalidad. Aquí se trata de tu necesidad. Aleluya. Amén. No se trata que estás preparando una enseñanza como lo que hemos estudiado en semanas pasadas. Aquí se trata de que saques tu mejor adoración, tu mejor alabanza, tu mejor a decir: Señor, ayúdame, Señor. No es mi personalidad, no es tu personalidad, pero cuando hay necesidad, a mí no me interesa que me escuche, que estoy gritando porque hay una necesidad en mi vida. Se necesita una mujer que tenga misericordia de parte de Dios, que sea justa y que interceda por sus generaciones. No es la voluntad de Dios que tú y yo entremos en el arca y nuestra familia y nuestros hijos. No es la voluntad de Dios. Y quiero contar una historia para terminar. La Biblia habla de una mujer, Rahab la ramera. Ustedes conocen, me encanta esta historia porque probablemente, hermanas, Noé ya lo conocemos, ya sabemos, y sabemos que Noé trataba o hacía lo que Dios le decía. Pero esta mujer era una mujer pecadora, era una mujer ramera. Y dice la palabra de Dios que los espías van a dar a la casa de esta ramera llamada Rahab. Su casa estaba en el muro visible y estos espías decidieron llegar ahí para inspeccionar. El rey de Jericó se da cuenta de los espías y los anda buscando, pero Rahab los esconde. Antes de esconderlo, Rahab hace un trato con ellos y les dice en Josué 2:12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Esta mujer hace un trato. Yo los escondí, pero yo quiero que así como yo tuve misericordia de ustedes y les proveí este escondite, también yo quiero que ustedes, que me juren por el Dios Todopoderoso, Jehová, dice, que así como yo lo hice, ustedes lo hagan con mi casa, con mi padre, con mi familia, y me den una señal segura. Aleluya, esta mujer estaba decidida. Dice: y que salvéis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y todo lo que es suyo, y que liberéis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto. Nosotros y cuanto Jehová nos haya dado en la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Una mujer se para firme, dice: yo los he guardado, no los voy a denunciar. Yo sé que la ciudad va a ser destruida, pero yo quiero que cuando ustedes entren y destruyan esta ciudad, guarden la vida mía, la vida de mi padre, la vida de mis hermanos, la vida de mis hermanas. Aleluya. Y los espías dijeron: lo prometemos. Y le da instrucciones y de todo lo que va a hacer. Pero el verso 18 dice: y he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana. Debe un cordón de grana para atarlo. Aleluya. Dice: tú lo atarás, este cordón de grana. ¿A dónde voy? De grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia. Un cordón rojo era la señal. Ellos dicen que cuando entremos, cuando regresemos, usted amarrará el cordón. Pero dice la Biblia que en cuanto ellos se fueron, ella no dijo: ok, pues cuando ellos no. Dice que cuando se fueron, ella amarró el cordón.
Ella amarró el cordón de grana en la ventana y ellos se fueron. Era la señal de que no iban a destruir su casa, porque dijo: yo hice un trato, yo he tenido misericordia, ahora yo quiero que ustedes tengan misericordia. Y la mujer se puso en acción y puso el cordón en la ventana. Duraron 13 días encerrados hasta que Israel entró en Jericó. Imagínense esto, pero ella dijo: mira, aquí está, aquí está. Y usted le dejo que usted lea Josué 6:22. Dice la Biblia que ellos cumplieron el trato, pero a lo que voy es de que esta mujer no perdió tiempo y dijo: por aquí nadie va a pasar. ¿Por qué? Porque yo hice un trato, porque hay misericordia, yo tuve misericordia y ellos van a tener misericordia de mi familia. Se necesita un vaso de misericordia. Se necesita un vaso que esté en misericordia y que usted a través de esta oración le pueda decir al Señor: Señor, ten misericordia. Tú has tenido misericordia de mí. Tú has tenido misericordia, Señor, en mi vida. Tú me has fortalecido. Tú me has levantado en esta hora, Señor. La cuerda roja representa protección, seguridad. Están a salvo. Aleluya. Y esto tiene una aplicación en el Antiguo Testamento. Se recuerda que cuando pasó el ángel de la muerte por el pueblo de Israel, pintaron de rojo, y aquí no pasa la muerte. ¿Por qué? Porque cuando un vaso de misericordia ha alcanzado la gracia y la misericordia de Dios, Dios tiene cuidado de su familia, de sus hijos, de su generación. La pregunta es: ¿tú eres ese vaso de misericordia? ¿Has hallado la misericordia de Dios en tu vida? ¿Quieres que esa misericordia alcance tu familia, alcance tus hijos? Pues en esta hora vamos a orar y vamos a decirle al Señor: aquí estamos, Señor Jesús. Yo quiero que tengas misericordia de mis hijos, Señor. Que tu misericordia, Señor, alcance mi generación. Y yo quiero que oremos, como les dije al principio, por esa oración específica por tu hijo. Que Dios tenga misericordia en esa área que tú sabes que tu hijo está batallando. Que Dios tenga misericordia. ¿Sabes por qué? Porque así como nosotros, Dios ha tenido misericordia en nuestras debilidades. Dios ha tenido misericordia en nuestros pecados que le hemos fallado. Dios ha tenido misericordia en nuestra rebeldía. Dios ha tenido misericordia en nuestra falta de fe. Dios ha tenido misericordia en áreas que hemos batallado. Que la misericordia de Dios alcance nuestra generación y que tú le puedas decir al Señor hoy en este día: Señor, ten misericordia de mi hijo, Señor. Tú sabes que él está batallando en esta área. Tú sabes que está enfermo en esta área, Señor. Ten misericordia de él o de ella, Señor. Haz algo poderoso, Señor, porque así como usted ha hecho cosas maravillosas en mi vida, yo quiero ver la misericordia tuya en la vida de mis hijos. Y eso es lo que tenemos que orar, aleluya. Queremos que esa misericordia alcance a nuestros hijos. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo, pero no una oración que llegue de aquí al techo, sino una oración que venga de un corazón agradecido, de decirle al Señor: tú has tenido misericordia, Señor. Así como esta ramera, Señor, pidió protección, pidió seguridad, pidió no destrucción, Señor. Ten misericordia, no destruyas mi generación. Ten misericordia, Señor. No destruyas a mis hijos, no destruyas a mi generación. Y eso es lo que nosotros debemos clamar hoy en este día. Y les invito a que se pongan de pie, aleluya. Hermana Mayra, denles un cordón a cada una, y que a través de eso usted pueda clamar a Dios. Aleluya, Señor Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos, Padre Celestial.
En esta tarde, Señor, nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te adoramos porque no pasamos, hermanas, porque no hacemos algo diferente. Ya llegamos a este lugar, ya hemos escuchado testimonios, hemos escuchado al poder de Dios, cómo se ha manifestado, porque no hacemos algo diferente en este